voy a abordar la sabiduría en parte en el Antiguo Testamento. La segunda exposición va a ser la sabiduría en la enseñanza de Jesús y qué es lo que nos enseña Jesús acerca de una conducta sabia. Tengo que adelantarles que lógicamente esta va a ser una exposición a vuelo de pájaro, es decir, vamos a ver algunas cosas, no pretendo ni mucho menos agotar el tema de la sabiduría, porque solamente a la sabiduría en el Antiguo Testamento, en el Centro de Estudios Bíblicos Teshuvá, yo le dedico más de 70 horas de enseñanza. De manera que no pretendo compendiar esas 70 horas en una hora ahora mismo. Voy a intentar tocar algunos aspectos que me parecen absolutamente esenciales. Pero vamos a empezar con esa sabiduría. En primer lugar, tengo que decirles que la sabiduría es un deseo típico de todos los seres humanos en todas las épocas y en todas las culturas. No es algo que aparezca solo en la Biblia, no es algo que sea propio de nuestra cultura occidental, sino que es algo que el ser humano siempre ha querido. Y cualquiera de ustedes, venga del país que venga, pues sabe que hay una serie de refranes, por ejemplo, donde se pretende compendiar esa sabiduría. En el caso de Hispanoamérica, muchos de esos refranes son de origen español y más concretamente de origen castellano, y por eso uno sabe que quien a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija, o que más vale pájaro en mano que ciento volando, etcétera, etcétera, que son pequeñas píldoras de sabiduría popular. Pero esto es algo que se ha dado siempre. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla de la existencia de la sabiduría en otras naciones. Se hace referencia a cómo hay una sabiduría del Antiguo Egipto, cómo había una sabiduría en Edom y en Arabia, cómo había una sabiduría en Babilonia, cómo había una sabiduría en Fenicia. Se aclara que esa sabiduría no es una sabiduría del todo limpia, porque en muchos casos está entretejida con la superstición, en muchos casos está entretejida con la soberbia, pero existía esa sabiduría. Y tengo que decir que en mi época de mocedad yo tuve ocasión de traducir, por ejemplo, algunos de los libros de sabiduría del Antiguo Egipto, y son libros interesantes y contienen nociones que son aprovechables de cómo tiene que ser la vida conyugal y cómo tiene que haber fidelidad y no haber adulterio, y cómo tiene que ser, por ejemplo, la vida que no es conyugal y que es familiar, y cómo los hijos tienen que obedecer y respetar a los padres, o cómo hay que tener un respeto hacia los abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es común en todas partes. Pero hay una gran diferencia entre esa sabiduría y la sabiduría que encontramos en la Escritura. Y hay una gran diferencia que es con la que vamos a empezar. Me van a acompañar ustedes al libro de sabiduría más clásico en el Antiguo Testamento, que es el libro de los Proverbios. Vamos a ir a Proverbios y vamos a ir concretamente al capítulo 1 para ver cómo se inicia esa sabiduría y qué es lo que marca la diferencia entre la sabiduría tal y como aparece en las Escrituras y la sabiduría que podemos encontrar, a veces realmente sabia, en otras culturas, en otros escritos y en otras naciones. Dice así en Proverbios capítulo 1 y versículos del 1 en adelante. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo primero que marca una enorme diferencia entre la visión de la sabiduría que puede tener cualquier cultura en cualquier época y el principio de la sabiduría que aparece en la Biblia es que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. No hay forma de ser sabios
si el punto de inicio de esa búsqueda de la sabiduría no es el temor del Señor. No se trata de que una persona llene de proverbios, de dichos, de refranes su cabeza, que bueno, pueden ser más o menos aceptables y los puede asimilar más o menos bien. Es curioso cómo en El Quijote, que es un libro extraordinario de la literatura no solo española, sino universal, Sancho Panza, que es más bien tonto, continuamente está repitiendo refranes que son más o menos acertados. Uno puede memorizar infinidad de cosas y, sin embargo, eso no implica que vaya por el camino de la sabiduría, porque efectivamente el camino de la sabiduría empieza en el temor de Jehová. Si tienes temor de Jehová, tienes el cimiento a partir del cual vas a ir construyendo y avanzando en sabiduría. Si careces del temor de Jehová, realmente el fundamento como tal no existe. En ese sentido, la Biblia es muy clara en cuanto al valor de la sabiduría. Si me acompañan a Proverbios 16:16, y les adelanto que vamos a pasar mucho tiempo en Proverbios en esta primera exposición, además la sabiduría es algo que tiene un valor muy superior a lo material. En Proverbios 16:16 dice: «Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata». Esto no es algo que se escuche muy a menudo en los púlpitos. A veces lo que se escuchan son fórmulas mágicas para conseguir el oro o por lo menos el dólar, pero lo cierto es que la visión de la Biblia es distinta. Adquiere la sabiduría, chico. Mujer, hazte con la sabiduría. Porque lo cierto es que la sabiduría tiene un valor que va más allá del de los metales preciosos, que por definición no se deprecian nunca, siempre van subiendo, aunque bajen el resto de las cosas. Bien, esos metales preciosos no tienen un valor que ni de lejos se acerque al de la sabiduría. Por lo tanto, intenta adquirir la sabiduría más de lo que intentas adquirir cuestiones que son de tipo material. Pero eso implica también otras cosas. Acompáñenme a Proverbios, capítulo 21, y versículo 30, donde de nuevo se nos dice cómo la adquisición de sabiduría tiene condiciones. Dice así en Proverbios capítulo 21 y versículo 30, «No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová». ¿Quieres realmente ser sabio? ¿Quieres efectivamente vivir de una manera que sea sabia y que sea plena y que sea fructífera? Bueno, pues esa manera no existe cuando uno se está enfrentando a las enseñanzas del Señor. Puede que aparezca en televisión y tenga un doctorado en psicología, pero si se está enfrentando con esas enseñanzas no es un sabio, es un necio, por muy triste que sea tener que decirlo. Y en ese sentido la Escritura es muy clara. No hay sabiduría, jokmá, en hebreo no hay consejo, no hay ningún tipo de reflexión si va en contra de las enseñanzas del Señor. Es más, tampoco hay posibilidad de bienaventuranza cuando uno se aparta de esa manera de ver las cosas. Si me acompañan a Proverbios capítulo 28 y versículo 14, aparece formulada una bendición que es tremendamente clara y que va unida al temor de Dios y a la base de la sabiduría. Dice en Proverbios 28, 14, «Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal». ¿Quieres ser bienaventurado? Tienes que temer a Dios. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. No, pero yo creo que puedo ser bienaventurado si hay otras cosas en la vida. Por ejemplo, una cuenta corriente en el banco es una bienaventuranza. A veces sí, a veces es una maldición, no lo des por seguro. Poder cambiar de auto todos los años es una bendición. Bueno, quizás sí, quizá no. Pero lo que sí efectivamente es bienaventuranza es el hecho de estar asentado en el temor de Dios, que es principio de la sabiduría. No solamente es una bendición y una bienaventuranza, es que además es una fuente de confianza en la vida.
Si me acompañan ustedes a Proverbios, capítulo 14, Proverbios, capítulo 14 y versículo 26, dice así: en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¿Quieres tener una confianza que no se vea sacudida? ¿Quieres tener esperanza para tu descendencia, para tus hijos? Está en el temor de Jehová, que es el inicio de la sabiduría. No está en los valores de bolsa, me refiero. No está en absoluto en el dinero que puedas acumular. Está en el hecho de la sabiduría, que porque se basa en el temor de Jehová, da una confianza que es fuerte y una esperanza que van a tener tus hijos. La sabiduría, de nuevo, no es aprender frase tras frase, repetir un versículo tras otro versículo, asimilar distintas teorías que pueden ser más o menos convincentes. La sabiduría es el temor del Señor, es lo que arranca del temor del Señor. Y cuando uno efectivamente teme al Señor y empieza a adquirir sabiduría, es cuando tiene una confianza fuerte. A mí me da a veces auténtica inquietud cuando veo a gente que pone su confianza en seres humanos que muchas veces no son creyentes. Hombre, siempre tenemos que ejercer una cierta confianza. Vas a comprar bananas, bueno, qué menos que confiar que el frutero no te va a engañar en el peso, o que las bananas no tienen cierta forma de pesticida que te va a destrozar el estómago. Bien, hay una cierta confianza que tenemos que tener siempre. Pero la confianza verdaderamente fuerte para poder orientar nuestra vida arranca del temor del Señor y de seguir el camino de la sabiduría. ¿Quieres tener una esperanza para tus hijos? La esperanza para tus hijos nunca va a ser algo tan absolutamente gaseoso, etéreo e inseguro como lo material. Está en la sabiduría y en el temor de Dios. Educa a tus hijos en el temor de Dios y en que adquieran sabiduría, que es la meta de toda la primera parte del libro de Proverbios, y podrás tener esperanza para tus hijos. Educa a tus hijos solamente para que ganen dinero, para que supuestamente les vaya bien en esta vida, y la verdad es que puedes tener muy poca esperanza de que les vaya a ir bien. Quizá sí y quizá no. Quizá incluso materialmente puedan prosperar y luego su vida ser una absoluta ruina. Lo único que te permite tener una esperanza en que tus hijos van a vivir de una manera plena es el hecho de que los hayas educado en el temor de Dios y en la sabiduría. No solamente eso, si se fijan ustedes, detrás del versículo 26, como es lógico, va el 27, y el 27 dice lo siguiente: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. De nuevo, ¿quieres vivir una vida en la que los lazos de la muerte no funcionen? ¿Quieres vivir una vida en la que no solo haya vida, sino un manantial de vida? Podía haber dicho una corriente de vida simplemente, pero el manantial es aquello que provoca el agua de por sí y que por lo tanto vive siempre y que continuamente está dando lugar a ríos que nutren el mar. Y es el término que utiliza aquí Salomón. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres efectivamente tener una vida que no sea agua estancada? ¿Quieres tener una vida de la que siga brotando continuamente algo que aplaque la sed y la necesidad tuya y de otros? Pues teme a Dios y construye sabiduría. Y esto es algo tremendo. Hay cantidad de gente, yo me he encontrado millares de personas con una vida frustrante, que pueden ser famosos, poderosos y acaudalados, pero su vida es una calamidad, es un auténtico desastre. Y la razón fundamental es que no está basada en el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Y
si quieren ustedes alguna vez deprimirse, no está al acceso de todo el mundo, pero algunas personas sí pueden hacerlo. Lo cierto es que si hay una forma clara de deprimirse, es entrar en lo que hay detrás de la imagen de la vida de la mayoría de los políticos, de la mayoría de las celebrities, de la mayoría de las artistas o de la mayoría de los financieros. Por supuesto, no es la parte de su vida que enseñan, pero en muchos casos sería un argumento absolutamente convincente para no querer ser como ellos. Y es algo que en este sentido la palabra lo expresa con mucha claridad. ¿Quieres un manantial de vida? ¿Quieres una vida que no sea una charca? ¿Quieres una vida que no sea simplemente un depósito de agua corrompida? Esa vida no se puede vivir sin el temor de Dios que da base a la sabiduría. Y es algo bastante claro. Es más, es que cuando uno tiene precisamente esa sabiduría que nace del temor de Dios, incluso lo que a veces pueden ser las estrecheces, las dificultades materiales y circunstancias parecidas, las vivimos muy bien. Fíjense lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 15 y versículo 16. Dice así: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Y sigue en el versículo siguiente, por si alguien no lo ha entendido. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Hay mucha gente que piensa que realmente la felicidad en esta vida, más que depender del Espíritu Santo, depende del Espíritu tanto. Tanto tienes, tan feliz eres. Tanto posees, tanta dicha puedes esperar. Tanto no tienes, eres un pobre desgraciado. Bien, es una visión de la vida que encaja con una sabiduría del mundo quizá, pero no con la sabiduría de Dios. Y lo que dice aquí el libro de los Proverbios en ese sentido es verdaderamente tremendo. Comerse a veces un sándwich donde hay amor y uno sabe lo que es importante es muchísimo más hermoso y satisface mucho más que un gran banquete donde tienes que estar viendo cómo la gente se apuñala por la espalda. Estar en una situación de vida modesta puede estar mucho más cargado y rezumante de felicidad cuando hay temor de Dios que situaciones de enorme abundancia donde no existe el temor de Dios, donde no existe la sabiduría ni cosa parecida. Y en ese sentido, la sabiduría es enormemente clara. La sabiduría, por supuesto, es una sabiduría que tiene un contenido práctico. Y voy a detenerme en algunos aspectos prácticos de esa sabiduría, tal y como aparecen en el libro de los Proverbios, para darles simplemente algunas pinceladas. Primer aspecto que es bastante interesante: la sabiduría no soporta la religión. Es decir, la religión es algo que a la gente la entretiene mucho, que evidentemente tiene aspectos que aparentan ser espectaculares y acercarnos a Dios, pero la verdadera sabiduría que se fundamenta en el temor de Dios no soporta la religión. Y esto es muy importante, por cierto, decirlo en un ambiente de evangélicos hispanos, porque los evangélicos hispanos, por regla general, han salido de la Iglesia Católica, bien, pero en muchos casos, lamentablemente, la Iglesia Católica todavía no salió de ellos y repiten muchos aspectos que vienen del catolicismo en su vida, que en ese sentido es menos evangélica. Vamos a ver algunos de esos aspectos. Por ejemplo, las ceremonias no tienen ningún valor si no están unidas a la sabiduría de Dios, a la sabiduría propia del temor de Dios. Fíjense lo que dice el capítulo 15 de Proverbios y versículo 8. Dice así: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su voz. Fíjense en la contraposición que hace aquí el autor de Proverbios, porque es muy importante.
La gente que tiene una mentalidad religiosa considera que lo más importante que se puede ofrecer a Dios es el sacrificio. En algunos casos, en algunas religiones, es un sacrificio físico. De repente lo que vas haciendo es que vas caminando descalzo hasta cierto templo. O el sacrificio a lo mejor no es un sacrificio físico, pero es un sacrificio económico. Cuanto más dinero entrego, más me va Dios a bendecir. Como si Dios fuera un supermercado donde cuanto más dinero tienes, más cosas te llevas. Y, por supuesto, esta es una mentalidad muy extendida. Realmente, como el mismo paganismo enseña, en cualquiera de las religiones, tú das a Dios y Dios a continuación te da. No es que tengas mucho interés por ciertas cosas, estoy haciendo un negocio. No soy un dador alegre, soy un dador práctico. Doy 1 y Dios me va a dar 100, que es un negocio estupendo, ¿eh? Y en ese sentido hay gente que lo ve de esa manera. De manera que el sacrificio es lo más importante. ¿Pero qué dice el libro de Proverbios? Si el sacrificio es de un impío, para Dios es algo odioso. Si realmente no es una persona que vive en el temor de Dios, ese sacrificio no lo pone a bien con Dios. En realidad es algo que Dios abomina. Lo que Dios está deseando es tu corazón, no lo que tú le des. Es más, pongámonos a pensar que todos nosotros fuéramos multimillonarios y que diéramos millones. Es algo ridículo delante de la inmensa riqueza de Dios, que no solo posee este planeta, sino todo el universo. Es tan ridículo que es mejor no pensarlo. El impío que se acerca a Dios, el que actúa de una manera que no es la del temor de Dios, el que cree que va a ganar a Dios con un sacrificio, bueno, pues eso tan material y tan sacrificado es algo que para Dios es abominable. ¿Y qué pasa con aquel que vive de acuerdo a la sabiduría, que vive de acuerdo al temor de Dios y que quizá lo que le ofrece a Dios no es nada material, sino que lo que le ofrece a Dios es algo pues meramente verbal, son unas palabras, como dice aquí en el 15, vamos a ver, en el 15:8. ¿Qué pasa cuando de pronto esa persona no puede llevarle a Dios un sacrificio, no puede llevarle dinero, lo único que puede ofrecerle es palabras? Pues es muy hermoso lo que dice, porque dice que esa oración de aquellos que son rectos es para Dios un gozo. Dios no se goza en que la gente le esté ofreciendo sacrificios. En algunos casos sí, pero el sacrificio en sí no provoca la alegría, ni el gozo, ni la satisfacción de Dios. Cuando Caín y Abel se acercaron a Dios, los dos ofrecieron sacrificios y ustedes saben que el de Caín a Dios no le agradó. Y el sacrificio de aquel que es impío tampoco le agrada. Pero ¿qué sucede cuando de pronto alguien que es recto, que vive con sabiduría, que teme a Dios, le ofrece una oración de alabanza, de reconocimiento, quizá de petición de perdón? El Señor se goza en esa oración. Y esto es enormemente importante. Lo que enseña por regla general la religión no es ni mucho menos lo que le agrada a Dios. Ofrécele rectitud, aunque esa rectitud quizás solo puede ir acompañada de las palabras de una sencilla oración, y Dios se gozará en ti. Ofrécele un sacrificio, pero que no va unido a la sabiduría ni al temor de Dios, y para Dios será algo asqueroso. Lo verá como algo repugnante, abominable. Pues hay gente que parece que está más interesada en ofrecer sacrificios que precisamente en ofrecerle a Dios la rectitud de su vida, una vida vivida en sabiduría y en el temor de Dios. Qué interesante las cosas que nos enseña el Antiguo Testamento sobre la sabiduría. No solamente es que la visión de la religión no es buena, es que incluso cosas que son buenas en sí y que tiene la religión, a Dios le pueden desagradar mucho si no van unidas a esa sabiduría y a ese temor de Dios.
Si me acompañan al capítulo 28 y versículo 9, de nuevo aparece una declaración tremenda, una declaración de sabiduría. Capítulo 28 y versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Estás realmente escuchando lo que el Señor te dice? ¿Temes al Señor? ¿Te acercas con temor al Señor? ¿Vives en una vida de sabiduría que comienza con el temor de Dios o vas como tú quieres? Y entonces estás convencido de que cuando ores al Señor, el Señor te va a escuchar. Pues no te equivoques. Aquel que no quiere escuchar la palabra del Señor, aquel que no escucha lo que el Señor desea, cuando esa persona se dirige al Señor, esa oración a los oídos del Señor suena como algo abominable, odioso, repugnante. La Biblia no apoya la religión. Y si alguien piensa que el sacrificio, la oración por sí tiene una especie de poder mágico, está muy equivocado, porque no lo tiene. Lo podrá tener en el catolicismo, en las religiones paganas, en el judaísmo, pero desde luego no en la enseñanza de la Escritura. Si quieres que el Señor se goce en tu oración, aunque quizá no puedas ofrecerle ahora un sacrificio, vive de manera recta, vive de manera sabia. Si efectivamente deseas que tu oración sea escuchada, vive de manera recta, de manera sabia, en el temor del Señor. Porque cualquiera de esos rituales, ritos, ceremonias que ejecutes, si no están unidos al temor del Señor, a la sabiduría y a la rectitud, para el Señor son repugnantes. No solamente eso, uno no puede ser tan necio como pensar que efectivamente va a llevar una vida que está totalmente de espaldas a los mandatos del Señor y que sin embargo esa vida va a ser una vida de bendición porque ofrece sacrificios, entrega dinero, pronuncia largas oraciones o da inmensos gritos en los cultos de la Iglesia. Si alguien piensa algo parecido, verdaderamente está muy despistado. Proverbios 28 y versículo 13 incluye otra nueva norma de sabiduría en el temor del Señor. Dice así en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando una persona quiere efectivamente quitarse la carga de pecado, tiene que confesar al Señor esos pecados porque el Señor va a dar misericordia. Como dice además la carta a los Hebreos, esa es una misericordia que tenemos segura porque tenemos un sumo sacerdote que nos comprende perfectamente, que se encarnó como ser humano y que es nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente vamos a encontrar gracia siempre que nos acerquemos al trono de gracia. ¿Cuándo es cuando no vamos a encontrar gracia? Cuando decidamos que nuestra vida religiosa es tan buena, nos sacrificamos tanto, damos tanto, oramos tanto, chillamos tanto, que no necesitamos poner aquello que hemos hecho mal y aquello en lo que hemos pecado delante del Señor. Sí, la sabiduría en el libro de los Proverbios realmente es un tipo de sabiduría que no se lleva nada bien con la religión. Y voy a citarles un último pasaje en este sentido. Capítulo 21 de Proverbios y versículo 3. Dice así: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Hacer justicia en nuestra vida, actuar de una manera equitativa con la gente que está cerca de nosotros, para Dios es infinitamente más importante que cualquier tipo de sacrificio. Por supuesto, esto a quien no le suele gustar, sobre todo, es a los jerarcas religiosos y a los políticos, ¿no? Es mucho más fácil
asistir a una misa por la fiesta nacional o por el patrón o la patrona del país en cuestión y presentar una ofrenda, si es un cheque mejor que si es una ofrenda simbólica, que aproveche precisamente al jerarca religioso. Es normal, es típico de todas las religiones a lo largo de toda la historia, pero lo que dice aquí la Biblia es muy claro. Ese tipo de sacrificios a Dios no le importan nada. Lo que espera es que la gente haga justicia y se comparte con equidad. Y si efectivamente eres sabio y temes al Señor y te comportas justamente, que sepas que eso es algo que a Dios le agrada infinitamente más que el hecho de cualquier sacrificio que puedas ofrecerle. Segunda cuestión, y de nuevo aquí la sabiduría que aparece en el Antiguo Testamento es curioso. Es una sabiduría que pretende evitar la estupidez y que pretende evitar la estupidez de los estúpidos. Hay gente que da la sensación de que le gusta discutir con estúpidos. Les debe de sobrar muchísimo tiempo, porque es algo a lo que yo procuro no dedicar ni un instante de ningún día de la vida. Pero es verdad que hay gente que supongo que le entretiene, ¿no? A lo mejor el fútbol no le gusta, la televisión le aburre, y entonces encuentra que discutir con necios es mucho más interesante, ¿no? Pero realmente la sabiduría insiste en no perder el tiempo con los estúpidos. Si me acompañan a a Proverbios capítulo 14 y versículo 7, dice así, vamos a leer desde el 6. Proverbios 14, 6 y 7. Dice así: busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Es tremendo lo que aparece aquí. Vamos a ver, el libro de Proverbios utiliza varias palabras para hablar del tonto, del idiota, del imbécil, como ustedes lo quieran llamar. La versión Reina Valera de manera elegante pone el escarnecedor o el necio, ¿no? Porque claro, en una discusión tú no le dices, mira que estás escarnecedora hoy, a tu mujer. No se te pasa por la cabeza, en todo caso le dices, estás idiota, pero escarnecedora, yo estoy por verlo alguna vez. Entonces, a veces la traducción Reina Valera embellece las cosas, las pone de una manera que, en fin, parezca que son más elegantes y menos ásperas, menos duras, y entonces dice, bueno, pues, el imbécil no encuentra la sabiduría. Sería una perfecta traducción del texto hebreo. Además es un imbécil que se complace en ser un imbécil, y por eso lo del escarnecedor. Entonces, cuando un idiota se complace en ser idiota, es imposible que encuentre la sabiduría. Para encontrar la sabiduría la tienes que buscar y tienes que partir del temor de Dios. Si tú eres un imbécil y te gusta ser un imbécil, no vas a dejar de ser un imbécil. Esto es algo tan sencillo de entender que casi no merece la pena que se explique. No la va a encontrar. O sea, no os molestéis en que la vaya a encontrar, porque no la va a encontrar. Y además, sin embargo, lo que dice a continuación es terrible. Pero cuando una persona es entendida y quiere buscar la sabiduría, es fácil. Para ser un sabio no hay que tener un coeficiente intelectual altísimo. No hay que coleccionar doctorados de la universidad como hay quien colecciona, yo qué sé, cucharillas de plata o encendedores o algo así. En realidad, el que quiere buscar la sabiduría la puede encontrar de una manera muy fácil, porque la sabiduría empieza con el temor de Dios. Si tú decides vivir una vida con el temor de Dios, vas a encontrar la sabiduría de manera fácil, porque es una forma de vivir, no meter datos aquí dentro. Y por supuesto el imbécil no la encuentra nunca, pero no la encuentra porque le complace ser un absoluto imbécil. Y entonces, ¿qué hay que hacer con este tipo de gente? Versículo siguiente: márchate
todo lo posible lejos de ellos. Cuando tengas un imbécil delante, apártate. Algunos psicólogos hoy en día dirían que es una relación tóxica y tienes que librarte de la relación tóxica. No, es un imbécil. No estés delante de él, porque no va a encontrar en absoluto la sabiduría ni quiere encontrarla. Y en ese sentido, buena parte de la sabiduría, tal y como aparece en el Antiguo Testamento y especialmente en Proverbios, es saber cómo tratar con imbéciles. Hay muchos. Supongo que todos ustedes lo saben. Bien, y en cualquiera de los casos hay que saber cómo hacerlo. Primero, el imbécil, no te engañes, no quiere dejar de serlo. Y es fácil dejar de ser un necio. Simplemente hay que adoptar el temor de Dios y a partir de ahí empezar a caminar en la sabiduría. De modo que cuando tengas un imbécil delante, no pierdas el tiempo con él. No quiere saber nada de eso. Segundo, que es muy importante hacerlo con el imbécil. Bueno, habría que decir con los imbéciles, porque los hay a millones. Pero segundo, que deberías hacer y tenerlo muy en cuenta. Capítulo 26 del libro de los Proverbios, versículo 1. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. No honres a un imbécil, por amor de Dios. ¿Por qué no debes honrar a un imbécil? Pues, ¿cómo te diría yo? Es como si estás en un día maravilloso de verano en las playas de Miami y estás esperando tomar el sol y nadar y de pronto se pone a llover. Y dices, también, para una vez que consigo ir a la playa con la familia, lo íbamos a pasar bien y ha empezado a diluviar. Podía haber llovido otro día, ¿no? Es una gran inconveniencia lo que viene con esto. O imagínate que en un momento determinado estás recogiendo, ya esto es difícil de imaginar para todos nosotros, era más fácil en otras épocas, pero estás recogiendo la cosecha y en ese momento empieza a diluviar o a nevar. No ha podido escoger mejor momento la lluvia o la nieve que caer cuando estamos segando. Es que ni aposta, Parece que estaba esperando que empezáramos a segar para empezar a caer. Eso es un imbécil al que le honras. No honres a los imbéciles. Y si es un hermano, procura tampoco hacerlo. Porque cada vez que se honra a un necio, lo único que consigues es convencer al necio de que es una persona maravillosa y puede seguir esparciendo sus estupideces por el mundo y haciendo daño con ellas. A un necio le conviene tanto el que le alaben y le honren como que tú te vayas a la playa y en ese momento empiece el huracán. Exactamente lo mismo. Apréndelo, porque hay muchos necios en este mundo. A lo mejor no te los encuentras porque vives solo con tu familia, pero los hay y son peligrosos. De manera que no lo honres ni mucho menos. ¿Por qué? Fíjense ustedes, capítulo 26, y dice así en ese mismo capítulo 26 y versículo 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. El necio lo que se merecería es que le dieran un palo. Tú, como eres cristiano, no lo vas a hacer, pero ya que no le vas a dar un palo, que es lo que se merecería, cuando lo veas delante de ti, apártate. Sí, apártate porque a lo mejor la tentación de darle un palo al final es irresistible y la cosa lo que harías no sería muy sabio. Pero lo que dice en este sentido la Biblia es tremendo. Hay una serie de animales que se merecen, que se utilice con ellos alguna cosa. Tienes un caballo, es un animal muy noble a veces, pero tienes que recurrir a la fusta para tener que dominarlo. Cuando yo montaba a caballo hace muchísimo tiempo, nunca tuve que recurrir a la fusta, pero pues a lo mejor hubiera tenido que recurrir a ella y a veces al látigo. El animal se encabrita y no hay manera de controlarlo. Es normal. ¿Qué pasa con el asno? Pues el asno es un animal muy noble, es cierto, pero a veces como no lleves un cabestro puedes tener un disgusto. El necio tendrías que tener un palo muy grande para cada vez que abre la boca. En realidad es lo que se merece el necio.
no lo vas a hacer. Pero cuanto más lejos tengas al imbécil de ti, mucho, mucho, mucho mejor. Y, sobre todo, no olvides otra cosa. Capítulo 26 y versículo siguiente, versículo 4, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. El problema de enredarse en discusiones a veces con necios es que uno acaba colocándose a su nivel, y como su nivel es el del imbécil, el que se comporta como un imbécil eres tú. De manera que no respondas jamás al necio de acuerdo con la manera en que el necio se comporta, porque eso puede acabar realmente muy mal, puede ser algo tremendo. Ahora, la sabiduría que aparece en el Antiguo Testamento no solamente nos muestra que la religión es algo que no encaja con la sabiduría y con el temor de Dios, no solamente nos muestra que hay que evitar ser necios, sino que además nos da enseñanzas concretas sobre multitud de áreas de la vida. La sabiduría nos habla sobre el trabajo, nos habla sobre la familia, nos habla sobre los hijos, nos habla sobre la política, nos habla sobre muchas cosas. Yo me voy a limitar a darles algunos ejemplos de 5 áreas concretas de la sabiduría, porque obviamente no puedo abordar todas, pero por lo menos me voy a centrar en 5 áreas que son muy prácticas. Por ejemplo, la sabiduría es algo que está muy relacionada con el uso de la lengua. ¿Por qué? Bueno, primero porque sabe que hay ocasiones en que utilizar la lengua no es lo más prudente. Si tienes un necio, que te voy a contar. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 18 y versículo 13 dice lo siguiente: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Hay mucha gente que no escucha y que, por supuesto, acaba diciendo una tontería. Cuando mantienes una conversación con alguien, no quiero ya decir si se trata de encontrar qué es lo más correcto o si intentas convencer a la otra persona, hay gente que realmente nunca te escucha. Está esperando solamente a que tomes algo de aliento para seguir hablando y entonces inmediatamente vuelve a entrar. Y da lo mismo lo que le digas. Da lo mismo lo que le vayas a decir, porque tiene una opinión que muchas veces es una estupidez y no se va a apear de ella. Bueno, pues a lo mejor esa persona que al final consigue que te vayas aburrido a tu casa porque te das cuenta de que hay que poner distancia cuando tienes al necio enfrente, considera que ha conseguido una victoria dialéctica, se ha impuesto sobre ti. Bueno, pues lo que dice la Biblia no es eso. Aquel que se pone a hablar antes de escuchar a la otra persona y de enterarse lo que la otra persona dice. Aquel que quiere imponer su opinión sin molestarse en saber lo que le va a decir el otro, que a lo mejor te va a decir que tienes razón. Esa persona es un estúpido. Y una de las primeras cosas que uno tendría que saber antes de utilizar la lengua es a escuchar. ¿Quieres realmente utilizar la lengua de una manera sabia? Escucha antes, entérate de lo que se está hablando. Sopesa lo que te dice la otra persona. Que te pones a hablar y no escuchas. Bueno, atente a las consecuencias que no son muy buenas, como dice aquí, fatuidad y oprobio, que se podría traducir en un español más sencillo. Queda claro que eres un soberbio y además has hecho el ridículo. De manera que si quieres que quede de manifiesto que eres una persona soberbia y prepotente a la que no le importa hacer el ridículo porque no escucha a los demás, sigue así, hijo, sigue así. No escuches lo que digan los demás y habla antes de que el otro termine la primera o la segunda frase. Se puede y se debe utilizar la lengua de manera sabia. Utilizar la lengua de una manera que no sea sabia tiene consecuencias que pueden ser muy peligrosas. Capítulo 18 también, pero vamos a ver desde el versículo 20. Y dice así: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre,
se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Hay gente que tiene una visión mágica de la vida cristiana y lee el versículo 21 fuera de contexto y lee lo de la muerte y la vida en el poder de la lengua, y entonces llega a la conclusión de que somos una especie de mago y que según lo que digamos, aquí la gente se muere o la gente vive. Bueno, si te gustan las historias de magia, brujería, etcétera, no está mal, pero es que no es eso lo que dice Proverbios. El contexto está arriba. Ojito con cómo utilizas la lengua. Si tú utilizas la lengua bien, puedes hasta vivir de ello. No porque sea algo mágico, sino porque efectivamente la manera en que utilizamos la lengua decide muchas cosas. Yo vivo de la lengua. Vivo de la lengua y de las teclas del ordenador, pero en estos momentos más de la lengua. Lo que yo digo en la radio determina muchas cosas y desde luego determina si voy a poder vivir o no, o me voy a tener que buscar otro empleo. Y esa es una realidad. Y según como tú lo hagas, evidentemente el uso de tu lengua te va a permitir vivir o te va a llevar a situaciones muy desastrosas. Te va a llevar hacia la vida si efectivamente utilizas la lengua con sabiduría y temor de Dios, o te puede llevar a situaciones de muerte. Porque claro, si eres un imbécil y haces cosas que son las propias de un imbécil, algún día alguien que es consciente de lo que le conviene a un imbécil es un palo, puede que te lo parta en la cabeza. De manera que sería bueno que sepas que efectivamente el uso que tú des a tu lengua tiene consecuencias en tu vida. Y esto es algo tremendamente importante. La vida tiene un poder de vida y muerte, pero la lengua, pero no porque sea algo mágico, sino por el hecho de que acabamos recogiendo siempre las consecuencias de nuestros actos, y nuestros actos muchas veces están ligados a la lengua. Y es sabio saber esto. No solo eso, además hay que saber cuándo se utiliza la lengua, aunque se quiera utilizar bien. Si me acompañan a Proverbios, capítulo 15 y versículo 23, 15-23, dice lo siguiente, 15-23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Subrayen, a su tiempo. Hay gente que a veces da hasta buenos consejos y dice cosas buenas, pero precisamente no a su tiempo. Cualquiera que lea uno de los libros de sabiduría del Antiguo Testamento, el libro de Job, sabe que los amigos de Job decían cosas sabias. Había cosas que decían que estaban bien. El problema es que no era su tiempo y al pobre Job le estaban amargando la existencia todavía más. Y hay gente que no pronuncia las cosas a su tiempo. Se acaba de morir tu madre y llega uno de estos sabios y te dice: hay un partido de fútbol esta noche que lo tenemos que ver, lo vamos a pasar de maravilla. En circunstancias normales puede que sea así. Cuando se acaba de morir tu madre, pues no estás pensando precisamente en pasarlo muy bien viendo un partido de fútbol esa misma noche. Hay gente que da consejos espirituales que en sí están bien, pero no son en el momento oportuno. Y acaban haciendo más daño que bien, y acaban abriendo heridas que a veces tardan mucho en cerrar, porque no son a su tiempo. El hombre, la mujer, que son sabios en el uso de la lengua, pronuncian las palabras a su tiempo y por lo tanto lo que hacen está bien, como dice aquí. Y cuando no las pronuncias a su tiempo es un desastre. El hombre y la mujer que son sabios además saben que nunca hay que utilizar la lengua para jactarse de lo que va a suceder el día de mañana. Proverbios capítulo 27 y versículo 1 dice así: no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Esto parece sabiduría elemental, pero hay gente que no lo sabe. Se jacta del día de mañana
no tiene ni idea de lo que el Señor tiene para él el día de mañana y a veces es muy amargo. Yo recuerdo cuando llegó la crisis del año 2008, cómo había gente que efectivamente, jactándose del día de mañana, había confesado positivamente que una casa que no podía comprar, sin embargo, se iba a quedar con ella. Y llegó la crisis del 2008. Y obviamente, por mucho que hubieran pronunciado fórmulas mágicas sobre la casa la perdían. Algunos, en un último instante, intentando no perderla, colocaban las manos sobre la casa y seguían pronunciando fórmulas mágicas a ver si finalmente el banco no ejecutaba la hipoteca que no podían pagar. No hace falta que les diga que la inmensa mayoría perdió su casa. No habían pensado. Se jactaron de lo que iba a suceder el día de mañana. No pensaron que efectivamente con los ingresos que tenían, esa casa era imposible que la pudieran pagar. Arriesgaron su vida, arriesgaron la vida de su familia, se encontraron en una situación muy desdichada y en última instancia, porque su lengua se había jactado del mañana sin saber lo que iba a venir el día de mañana. Pero desde luego que les fuera a tocar la lotería del Estado no parece que fuera a entrar entre lo que les esperaba el día de mañana. La sabiduría exige que no nos jactemos del día de mañana. Podemos tener fe en que el Señor va a hacer determinadas cosas, podemos confiar en Él para que nos salve de determinadas cosas, pero no nos jactemos de que tenemos el día de mañana en el bolsillo, porque solo el Señor sabe lo que va a haber en el día de mañana. Y lo único que sucede cuando no somos prudentes y no somos sabios en relación con ello es que finalmente acabamos pasando por una mala situación y puede que muchos la utilicen para ridiculizar al Señor. Porque efectivamente lo que dijimos que el Señor iba a hacer, etcétera, pues no lo hizo y no tenía ninguna obligación de hacerlo. De modo que es importante. Última cuestión sobre la lengua, y tengo que ir un poco más deprisa. Al final, y esto es algo muy importante para aquellos que tienen que escuchar necedades, mentiras, etcétera, etcétera, al final, y esto es muy importante, lo que va a prevalecer es el uso veraz y sabio y temeroso de Dios de la lengua. Si me acompañan ustedes a Proverbios, capítulo 12, dice así, vamos a leer desde el versículo 18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Versículo 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. En el mundo en el que vivimos, que es un mundo controlado por el diablo, no creo descubrirles nada al decir esto. Lógicamente, dado que el diablo es un embustero, el padre de la mentira y un asesino, la violencia, la muerte y la mentira son comunes. Eso va desde los estratos más altos de la sociedad a los estratos más bajos. Los medios de comunicación mienten de manera sistemática y no voy a empezar a darles ejemplos porque quiero que lleguen a tiempo a la cena de Navidad y si empiezo a hablar de eso sería totalmente imposible. Pero la mentira es algo sistemático. Y a veces enfrentarse con la verdad a la mentira no solo es difícil y es peligroso, sino que es muy cansado. Porque efectivamente la mentira es como una especie de alcantarilla que se desborda en tiempos de riadas y va esparciendo por todas partes las mentiras. Y en ese momento el sabio recuerda algo que es muy importante, versículo 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Yo pienso en las mentiras que he escuchado en los últimos años y me doy cuenta de que no han prevalecido. Por supuesto, los necios se las siguen creyendo, pero ya saben ustedes que el imbécil permanece en su imbecilidad a pesar de que adquirir la sabiduría es fácil.
Pero efectivamente esas mentiras van quedando de manifiesto. Esta semana mi programa de radio, que es La Voz, hizo los 2000 programas en antena. La cantidad de veces que nos encontramos con mentiras oficiales a lo largo de estos 2 años son incontables. Y cuando contábamos la verdad, provocábamos inmediatamente reacciones insultantes, agresivas, etcétera, etcétera. Pero muchas de esas situaciones, y no voy a dar ejemplos, al cabo de 1 año, de 2, de 3, quedaban expuestas. Y la gente que nos había insultado, nos había llamado de todo, se había indignado con nosotros, se había callado. En algunos casos hasta nos escribían para decirnos: tenía usted razón y no le quise creer, y de verdad que tiene usted razón, tengo que decirse. Es verdad. Utiliza la lengua de una manera veraz y lo que tú dices va a permanecer. Miente y esa mentira tarde o temprano acaba saliendo a la luz. De manera que lo sabio y lo que es caminar en el temor de Dios es decir la verdad. Di la verdad y permanecerá. Te vas a encontrar gente que al cabo de 30 años viene a verte y te dice: ¿cómo no te pude hacer caso si eras tú el que me decías la verdad? ¿Cómo me pude equivocar de esa manera si de verdad lo que tú decías era cierto? La sabiduría implica que decimos la verdad, pero además decimos la verdad en la convicción de que más tarde o más temprano esa verdad saldrá a la luz y la mentira quedará descubierta. Segundo, el libro de los Proverbios, al hablar de la sabiduría, habla también del dinero. No les voy a repetir lo que ya hemos visto de que la sabiduría es mucho más importante que el dinero, pero déjenme que veamos 2 cosas que tienen que ver con el dinero, según la sabiduría en el Antiguo Testamento, y que son importantes. Capítulo 11 y versículo 28. Y fíjense en ellos porque es muy importante. 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Pon como base de tu confianza en la vida, de tu confianza en el futuro, la riqueza, y caerás. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la riqueza es tan importante que me endeudo? Y este pasaje sí que no puedo renunciar a que lo leamos. Capítulo 22 de Proverbios, versículo 7. 22:7, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Te endeudas? Pues será para convertirte en un esclavo. Y da lo mismo que seas una persona que seas una nación. Cuando una nación está endeudada, esa nación es esclava del que tiene su deuda. Y no se pueden ustedes imaginar el pánico que había en Washington estos días de atrás, porque algunos de los países que tienen nuestra deuda la estaban vendiendo en el mercado internacional. Endéudate y serás un esclavo de aquel que tiene tu deuda. De manera que piénsatelo bien cuando tengas que hacer gastos y que se lo piensen bien las naciones, porque efectivamente aquel que se endeuda es un esclavo del que tiene su deuda, aunque el que se endeuda sean los Estados Unidos de América. Una última cuestión sobre la riqueza. Dios nos llama a tener una visión equilibrada de la riqueza si queremos ser sabios, que no es la visión que tienen muchos. Capítulo 30 de Proverbios. Y dice lo siguiente, capítulo 30, versículos del 7 en adelante. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hay gente que predica que efectivamente lo ideal en un creyente es que sea rico. Más o menos rico, pero bastante rico.
Pero no es la idea de la sabiduría. Señor, yo solo te pido dos cosas, dice aquel sabio. Una, haz que mi lengua sea una lengua veraz, que yo no mienta, que sea fiable lo que sale de mis labios. Dos, no me des ni pobreza ni riqueza. Porque yo sé, Señor, que la pobreza es peligrosa. La gente en una situación de desesperación, de miseria, puede llegar a maldecirte. Hay gente que soporta esas situaciones, pero hay gente que de pronto la carga es enorme. Pero no me des tampoco riqueza. Porque en un momento determinado, con la riqueza, puede que rodeado de gente poderosa, escuchando la adulación, contemplando las alabanzas, viendo lo bien que vivo, de pronto, Señor, bueno, ya nos vemos el domingo y no me molestes más días de la semana. Y aquí la idea es bastante clara. Hace unos días hablaba con una persona muy cercana a mí que tenía relaciones con gente bastante relevante en el mundo social y me decía, fui a la primera fiesta y dejé de ir. Porque realmente es que no me veía ahí. De pronto descubrí que no me veía. Y esta persona es creyente. Y está en una situación ni de riqueza ni de pobreza. Pero me lo decía. Bueno, este conocido que te conoce, que te invita, que vas, que está tal gente, tal otra. Yo a los 5 minutos de llegar ahí dije, pero yo aquí ¿qué hago? Y no he vuelto a ir. Tener una idea equilibrada del dinero es muy importante. No me des ni riqueza ni pobreza, dame mi pan cotidiano. De tal manera que ni me desespere y en un momento determinado pueda decir una inconveniencia, ni sea tan necio que la riqueza me acabe apartando de ti y te deje en un lugar secundario. La sabiduría también habla de cómo hay que tratar a los enemigos. Y curiosamente, igual que el imbécil es un personaje al que tenemos que mantener lejos, también tenemos que rechazar la idea de venganza. Si me acompañan ustedes a Proverbios, capítulo 20, Proverbios, capítulo 20 y versículo 22, dice lo siguiente: no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Esta es la visión bíblica incluso en el Antiguo Testamento. Afirmar, bueno, el enemigo son las tinieblas, nosotros somos la luz, cuantos más enemigos matemos mejor. Incluso si son niños mejor, porque luego cuando crezcan van a ser malos crecidos, más vale asesinarlos cuando son niños, que resulta más fácil. No es un concepto ni siquiera en el Antiguo Testamento. No pienses nunca en que vas a ejecutar la venganza. El Señor es quien hará justicia. No solo eso, tampoco te alegres del mal ajeno aunque se lo merezcan. Capítulo 24 y versículos del 17 al 18. Capítulo 24, 17, 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Si tu enemigo cae, no te alegres. Se lo tenía merecido, si era un imbécil, no sé cómo lo han aguantado tanto tiempo, se merecía algo peor. No hagas una cosa así. Es más, puede que el Señor lo contemple y diga, tú no eres mejor que tu enemigo, y decida que aquí si vamos a empezar a repartir justicia, a lo mejor también se la tenemos que repartir a este. Y sobre todo, y esto es muy importante, en el trato con tu enemigo, utiliza el bien. Capítulo 25 de Proverbios y versículos 21 y 22. Pablo utiliza este pasaje en la carta a los romanos, pero no es de Pablo. Proverbios 25, 21, 22 dice así: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua,
porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Si tu enemigo tiene hambre, no le des un alimento envenenado, dale pan. Si tiene sed, no le des a beber cicuta, dale agua. ¿Y qué pasará? La expresión ascuas de fuego es una referencia a la persona que se pone colorada, que se sonroja. Si a tu enemigo le das de comer y tiene sed y le das de beber, hombre, hay enemigos muy encanallados, pero lo más seguro es que sienta vergüenza por lo que ha sido lo anterior. Pero lo más importante es que el Señor te lo recompensará. Cuarto aspecto que quiero señalar de la sabiduría. La sabiduría habla también de la mujer. Esto sería para dar un curso solo sobre la sabiduría en relación con la mujer, pero forzosamente voy a dar solamente dos referencias. La primera está en Proverbios 27 y versículos 15 al 16. Y es lo que pasa como no hayas escogido bien lo que puede ser una mujer que no está en condiciones. Capítulo 27 y versículos 15 al 16. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Hay gente que tiene que escoger, me imagino, entre los presentes todavía una esposa. Pues mira, no te fijes tanto en si es muy guapa, baila muy bien o cosas de este tipo, porque lo más importante es que sea una mujer sabia y temerosa de Dios, porque como te pille la rencillosa, te vas a enterar. Y la imagen que utiliza Salomón es terrible. Tú estás intentando dormir en tu casa tranquilamente y de pronto parece que después de la última lluvia en Miami ha quedado una bolsa de agua en una rama que da justo encima del tejado de tu dormitorio y cada vez que intentas dormirte se oye clim, clim, clim. No hay manera. Cada vez que parece que te vas a quedar dormido, te despiertas. Pues cásate con cierto tipo de mujeres y te vas a ir a vivir debajo de ese árbol. Y esto verdaderamente es tremendo. Es decir, si una persona escoge a la persona equivocada para compartir su vida, está arruinando su vida de una de las maneras más fáciles y baratas. A veces caras, pero vamos, ya con escoger a la persona equivocada y no actuar con sabiduría y pensar que unos bonitos ojos claros van a hacer la felicidad eterna, evidentemente uno se puede enterar de lo que es vivir en estas condiciones. Pero también hay mujeres que honran a su marido, que son un regalo de Dios y que son una bendición para todo el mundo. Y de manera que a mí me parece que no es casual, el libro de los Proverbios acaba con la descripción de una de esas mujeres. Si me acompañan a Proverbios capítulo 31 y versículos del 10 en adelante, aparece una descripción que también me llevaría varias horas explicar versículo por versículo, pero vamos a ver, aunque sea por encima. Dice así en Proverbios 31 del 10 en adelante. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hay que buscarla. Si alguien piensa que encontrar una esposa como es debido es como ir a comprar zapatos a cualquier almacén, no tiene ni idea. Y el interrogante del primer versículo es tremendo. Una mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Una mujer que vale no se la compra ni con una mina de diamantes, vale muchísimo más que eso. Versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias.
Le dé ya bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Es una pena que no pueda hacer una exégesis de un par de horas sobre este pasaje, pero tengo que acabar en un par de minutos. Pero hay toda una descripción de la mujer. Esto antes del feminismo, del empoderamiento y demás historias con las que nos bombardean ahora, que es verdaderamente la mujer que abre su boca y se ve la sabiduría, y que uno contempla sus acciones y ve el temor de Dios. Es muy claro todo lo que aparece aquí, desde luego es para un tratado sobre la mujer. Última cuestión y acabo. La sabiduría no solamente nos enseña el valor de la sabiduría, cómo utilizar la lengua, cómo valernos del dinero, cómo considerar la manera en que tenemos que manejarnos económicamente. No solamente nos habla de cómo actuar ante los enemigos, de cómo huir de los necios, de que tenemos que buscar la mejor mujer, de que esa mujer vale más que todas las piedras preciosas del mundo. Además, la sabiduría nos enseña que el futuro está en manos de Dios. Déjenme que veamos solo 2 proverbios más al respecto. El primero está en Proverbios 16, 18, y a mí me gustaría hacer una tarjeta especial y mandársela, aparte de al inquilino de la Casa Blanca, a todos los miembros del Congreso y del Senado de este país. Dice así en Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. La sabiduría permite no ver el futuro como si uno fuera una bruja con una bola de cristal, pero sí darse cuenta de lo que va a terminar pasando. Tú ves a una persona, a una nación, a un presidente que lo que tiene es soberbia, tendrá ruina. Bueno, pero parece que está muy convencido de las cosas, las dice con mucha potencia. Antes de la ruina viene la soberbia. Tú ves a alguien que es prepotente, que es orgulloso, que es altivo, es justo lo que viene antes de la caída. Y cualquiera que quiera comportarse de una manera de acuerdo a la sabiduría de Dios, tiene que saber que es mucho mejor humillar el espíritu ante Dios con los humildes que ver lo que vas a recibir de los poderosos, aunque te den millones para tu campaña electoral. Esto es enormemente importante. Un país, un presidente, una persona particular que está poseída por la soberbia, por el orgullo, por la prepotencia, está justo en el capítulo anterior a la ruina. Y por cierto, si quieren ustedes, y esto es bastante claro,
Si lo que quieren ustedes es el bien de este país, y estoy convencido de que lo quieren de todo corazón, como es mi caso, no se preocupen en absoluto por cuestiones como quién va a ser el senador, el congresista, etcétera, etcétera. Salgan a predicar a las calles, que la gente se convierta al Señor, que se arrepienta de sus pecados y que se humille ante el Señor. Porque con el grado de soberbia, de prepotencia y de orgullo con el que viven muchos que toman decisiones importantes en este país, si no se produce esa humillación, vamos a ver horas muy difíciles aquí. Y el libro de los Proverbios, efectivamente, la sabiduría que aparece en la Biblia lo permite ver de una manera muy clara. Última cita. Capítulo 20, versículo 24. De Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Y la respuesta es muy clara: teniendo temor de Dios y andando en sabiduría. Si quieren construir por este país, no se preocupen tanto por cuestiones de las próximas elecciones. No hay nada que se solucione en unas elecciones. No se preocupen tanto por si eligen a tal o cual. De verdad que eso no es tan importante. Al final, el destino de un país es lo que tenga ese país en el corazón. Y lo que tiene ese país en el corazón es algo que está muy relacionado con lo que nosotros prediquemos a ese país. Si predicamos temor de Dios, sabiduría y arrepentimiento, este país prosperará y será un país en el que merecerá la pena vivir. Si por el contrario no predicamos el temor de Dios, la conversión y la sabiduría, este país cada vez será más necio, como ha pasado, por cierto, en las últimas décadas. Cada vez será más soberbio, y la soberbia es justo el camino que hay antes de la ruina y de la caída. Por eso vamos a vivir con sabiduría y con temor de Dios, y creo que ahora tenemos un descanso antes de la segunda exposición. Muchas gracias por su paciencia.